¿Cómo están amigos de Político Político? Hoy estamos conversando con Humberto Falla Lamadrid, dirigente del partido aprista, exdiputado, excongresista, pero sobre todo una persona influyente dentro de la política local. Doctor Falla Lamadrid, ¿cómo está? Es un gusto, don Javier Onofre, estar en su importante programa. Estándolo, me siento en comunicación con el pueblo, a la orden. Muy bien. Bueno, de que estamos ya entrando a un año electoral. ¿Cómo ve usted la gestión de Cornejo Chinguel? La retrospectiva de 2 años y medio no es suficiente para un juicio ni crítico ni de valor. Hace poco conversé con David Cornejo, fuimos diputados en el Congreso Bicameral del año 90, que terminó el 5 de abril del 92. Lo saludé y conversamos una media hora. Claro, el pasivo que le dejó Beto Torres, Roberto Torre González, y después las lluvias de febrero del 2017, como que apabullaron la gestión. En fin, entiendo de que él es un empresario próspero, que sabrá jugar ya las cartas en lo que es el sector público nacional. Una cosa es ser un exitoso empresario en el sector privado y otra muy difícil o muy diferente, diré mejor, en el sector público, de modo que yo creo que no gracias a, sino a pesar de, sigue en su gestión. El balance lo haremos en el último año, quiero decir en el año 2018. El APRA tiene una comisión ya trabajando un plan de gobierno municipal que seguramente nos va a informar cómo ve el balance de David Cornejo en el trienio que estamos transcurriendo. Sin embargo, ya se empiezan a vislumbrar algunos candidatos y en cuanto a Cornejo Chinguel, ya han habido, digamos, ciertos coqueteos con el fujimorismo, ¿no? Ha estado con Héctor Becerril hace poco y pues usted que es un hombre de partido, de una militancia, digamos, única, ¿cómo puede ver esto de que Cornejo Chinguel pues ha pasado en dos partidos, ¿no? Postuló en algún momento por el FREMO, después tuvo un movimiento vecinal, luego por Alianza por el Progreso y posiblemente le vaya por Fuerza Popular? Claro, entre la emoción y la convicción en política y doctrina hay un abismo. Quienes no tienen una convicción sostenida, permanente, invariable respecto de las ideas que abrazan para incursionar en la política, entonces son cambiantes. Siento mucho que David Cornejo, yo lo conocí en el PPC, o sea, como militante del PPC, era quien habla diputado aprista y él era diputado del Partido Popular Cristiano. Después, como bien usted indica, ha pasado por diferentes tiendas políticas. Creo que la democracia no se fortalece así. La democracia ha de fortalecerse con un sistema coherente, sostenido, de fortalecimiento de las instituciones. Willy Brandt decía, la democracia no lo es todo, pero sin ella todo es nada. Así lo creemos en el APRA. Y evidentemente abrazamos la democracia, creemos que los partidos tradicionales como Acción Popular, el APRA, por mencionar dos de ellos, contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Claro, ahora están en un eclipse organizativo, movimientos y organizaciones vecinales, provinciales, regionales vinieron al escenario, pero creo yo que el pueblo sabrá juzgar. En las próximas elecciones el APRA lanzará candidatos contra lo que opinó el congresista Javier Velázquez hace aproximadamente un mes en un diario local, y las bases acuerdan lanzar candidatos. En el APRA aún no los hay. Evidentemente en otros movimientos ya hemos visto al señor Anselmo Lozano, al señor Franco Gasco, entre otros, que ya están en sus marcas. Evidentemente no es esa la posición de un partido veterano como el APRA, que presentará sus candidatos y sus planes de gobierno en su oportunidad. Sin embargo, tampoco es ajeno mencionar que en el APRA hay muchas discrepancias internas, ¿no? Hace poco fue el Congreso aprista, se le ha elegido el parlamentario Elías Rodríguez como secretario, y pues el mismo Jorge del Castillo presentó esta impugnación. Hay mucha gente que ha estado en contra de esto, ¿no? Salió César Sumaeta, Carlos Roca, la misma Luciana León, ¿no?
frente, digamos, a otra facción en la cual estaba Arana, Mulder, Elia Rodríguez, Javier Velázquez, Nidia Vilches, todas estas personas, ¿no? Y eso se replica también en las regiones. Usted ha tenido duras declaraciones contra Velázquez, si no me equivoco le ha dicho tornillo, franela, estos términos que de hecho no demuestran una amistad muy fraternal dentro del partido. Sí, son expresiones de símil y de metáfora, no son hirientes, creo yo. Él lo ha de tomar como que en la política muchas veces empleamos términos semejantes. Creo que sí, hay lucha intestina. Se ha dado últimamente en el APRA, yo diría desde la muerte de Víctor Raúl, en 1979 ya se gestaban algunas posiciones irreconciliables, Entonces, Pepe comenzando fue el primero, ¿no? Andrés y Armando, fueron un choque de trenes Claro. y eso repercutió a nivel nacional. Posteriormente han habido divergencias, estoy de acuerdo. Creo que la dirigencia que terminó en el mes de julio ha estado aproximadamente 10 años en la conducción y no ha habido una comunicación, una porosidad con las bases. Por eso es que salió elegido Elías Rodríguez Zabaleta, un congresista provinciano del Departamento de la Libertad. Yo no voté porque, como bien dices, han habido cúpulas que han querido manipular el Congreso y en cierto modo lo lograron. Me refiero al 24 Congreso Nacional del APRA del 7 al 8 de julio. Y habiendo salido quien habla como delegado pleno en Chiclayo, lo pongo de testigo a toda la militancia, en Lima me quitaron esa credencial para darme tan solamente la de fraterno, que no tiene derecho a voto. En consecuencia le dije a Rodríguez Zabaleta, yo no he votado por ti, porque esa manipulación, esos enjuagues políticos contra mí han sido en Lambayeque, contra otros compañeros en La Libertad, en Piura, yo conozco casos iguales que el que yo confronto. De modo que creo que en la medida que nos reencontramos de pronto en un tema existencial, ¿el APRA va o no va en el futuro? Tenemos que unirnos. Esto de estar en división permanente, hace 3 días estuvo en Chiclayo Jorge el Castillo, conversé mucho con él. Ahora mismo, hace media hora, que me he despedido de Carlos Roca, que está en una conferencia en la Pedro Rigallo a propósito de la escuela, de la escuela de Ciencia Política que está de aniversario. Yo venía de clase. Y bueno, pues esta noche va a estar en Ferreñafe, estaré acompañándole. Creo que eso va a contribuir a que haya una conciencia ciudadana, que haya una convicción aprista en el concepto del relativismo histórico que planteó Víctor Raúl como doctrina, evidentemente distinguirnos de los partidos que admiten el determinismo histórico, los partidos monoclasistas, planteó el partido policlasista, en la medida en que nos unamos en torno a estas ideas vertebrales de Víctor Raúl, que creó este partido para América Latina y con partidos que abrevaron de la misma doctrina en diferentes países de América, el Partido Aprista Peruano, lo suyo, abrazando esas ideas cardinales y evidentemente si nos unimos todos podremos columbrar un porvenir mejor. Si sigue esta división, como bien has dicho, yo lo he repetido, el serrucho, la franela, y evidentemente eso no ha contribuido a que otras generaciones, otras jornadas, sobre todo capaces, instruidas en lo que es la ideología del partido, confrontar ideas, de eso se trata. De últimamente hemos escuchado en el Parlamento gritas. Cuanto más grita un parlamentario, creemos que es más respetado. ¿Desarrolla ideas? No, en la medida en que proviene de un partido, de un movimiento que no ha tenido escuela de dirigentes. En el APRA, admito, hemos perdido hace algún tiempo esa dinámica de partido-escuela. ¿Usted se siente identificado con Elías Rodríguez? ¿Se siente identificado con Percy Ramos como secretario regional acá? ¿Se siente identificado con los 20 años de parlamentario de Javier Velázquez? Claro, claro que no, pero sobre todo
porque tenemos estilos distintos de trabajo, pero a las preguntas que sobre el APRA me hagan y a ellos a su turno, vamos a coincidir. Los estilos hacen a la persona. Y como le dije yo a Elías, también se lo he dicho al compañero secretario político Benigno Chirino Sotelo. Yo viajé a Rusia y a Kiev, la capital de Ucrania, con Benigno Chirino Sotelo. Ha venido hace un par de meses a Chiclayo. Le he dicho cuál es mi posición, contestataria tal vez, pero yo entiendo que la disciplina es cívica y no militar. En consecuencia le dije, Benigno, nos conocemos hace tanto tiempo, yo viajé con él el año 89 a Rusia, evidentemente a Moscú y a Kiev en un curso de perestroika y de glasnost. Tú me conoces, le dije, Benigno, yo no voy a caer en apostasía. Tengo acaso 15 o más años de repente en una voz solitaria, pero de ninguna manera negándome como aprista. Y él me dijo, sí, en verdad que comprendemos que tú tienes una voz singular y contestataria en Lambayeque, pero disciplinada al fin y al cabo. Vamos a conversar un poco acerca del plano nacional. El gobierno de Kuczynski se ha visto bastante endeble en este primer año, ¿no? Digamos, ha tenido varios ministros que han salido, quizá a roce con el fujimorismo, pero también la bancada aprista ha colaborado mucho con eso, ¿no? ¿Cómo se podría analizar la labor de la célula parlamentaria aprista? Decepcionante la posición de la célula en el actual Parlamento, porque por ocupar una tercera vicepresidencia estamos en la retina pública como colaboradores, como escoltando al fujimorismo. El APRA Furgón de cola del fujimorismo. Y eso, en buena cuenta, así lo entiende el pueblo. En consecuencia, creo que este desencuentro que hay entre el legislativo y el ejecutivo pone a la impresión de que Keiko es intolerante, pero junto a la célula parlamentaria aprista. O sea que para reactivar, para relanzar el partido, necesitamos demostrar que estamos en oposición. En oposición, dado que el pueblo nos castigó con un 5% de estima ciudadana, no podemos estar en conciliábulo con el partido que ganó apabullantemente en primera vuelta. No. ¿Qué queremos? ¿Que no nos fiscalice? ¿Qué queremos? En verdad que se han barajado varias hipótesis. Ahora, ¿por qué el Ejecutivo no converge con el Legislativo? Es que falta destreza, falta oficio político en el gabinete, que se fue y veo también en el actual. Una cosa es ser un gran técnico como fue Fernando Zavala. Fernando Zavala venía de poner en el tope del empresariado nacional a la sociedad cervecera. Una cosa es ser un técnico, lo es, excepcional técnico, pero otra cosa es ser un político que pueda conversar con 10 bancadas del Parlamento, que está tan partido, tan heterogéneo. Entonces, no siempre un buen técnico es un buen político. Maradona fue un buen jugador, pues fue un pésimo técnico de la selección argentina. Y recordemos, dicen los periodistas deportivos, que hubo un entrenador llamado Feola en el Brasil que llevó 3 veces a ser campeón al scratch y nunca jugó fútbol, a diferencia de Maradona, que sí jugó toda su vida. De modo que creo que Zavala fue un excelente técnico, pero un pésimo político. ¿Cómo puede el día en que pidió confianza decirle, señor presidente, vengo a pedir la confianza y quiero que se vote ahora, no mañana? Oiga, ¿está rozándole la barbita al Parlamento Nacional? Se votó ahora, el reloj marcador de los votos, desaprobada su solicitud de confianza. No podemos adoptar posiciones triunfalistas, vanas, no, de ninguna manera. Supone conversar. Ahí la torre tenía en Prealé, Ramiro Prealé, ahí tengo una foto con este fundador del partido, cofundador. A ella le decía, no tengo un diálogo con Manuel Prado hace mucho tiempo, auspicia un diálogo con él.
oye Ramiro, no tengo un diálogo hace mucho tiempo con Odría, que nos persiguió. Y con Pro- luego hicieron alianza. Procúrame un diálogo. Y para él le decía, jefe, conversar no es pactar. Voy a hacer esa reunión y lo hacía. ¿Por qué en las bancadas no pueden conversar? Me parece bien que Mercedes Arauz haya pasado por todas las bancadas, antes o está pasando. Creo que ayer tuvo una cita con Frente Popular, persuadiendo cuando haya que convencer el sí, disuadiendo cuando haya que arrancarle un no. Pero se trata de eso, el político tiene que conocer el arte de la persuasión, de la disuasión. El político se administra frente a la adversidad. Muchas veces nosotros hemos visto que en posiciones irreductibles sí se comenzaba a ceder cuando había diálogo, había extensión de confianza. Evidentemente, en el año y medio o los 2 años que lleva el señor, para cumplir 2 años, el señor Kuczynski le ha faltado políticos. Los técnicos son a partir de viceministro, director general, director, pero el ministro ya es un político también. Necesitamos ahí sí que sea un técnico, pero que a la vez maneje el espacio político. Creo que aquí los partidos acusamos un gran déficit de formación de políticos. En mi tiempo, pertenezco al APRA desde la juventud aprista. Tuve como maestros a Tausen, a Biay, a Guillermo Vaca, a Heisen. Entonces, evidentemente, se propiciaban encuentros, talleres, charlas, coloquios, todo lo que el APRA había heredado de Víctor Raúl. Ese, si sabes, enseña, si no, aprende. Era un hombre, era una enciclopedia caminando por el mundo. Una vez estuve en Bruselas, discúlpame Javier, y el embajador peruano en ese país, Bélgica, me dijo, usted va a conocer la Cancillería belga, y ahí hay una sala llamada ahí a la torre. Oiga, no lo puedo creer. Terminamos el almuerzo, pues me había invitado a almorzar, y nos fuimos a la Cancillería en la ciudad de Bruselas, y con el embajador recorrimos. Ahí sustentó su jefe, ahí en la torre, la ponencia del antiimperialismo y de tal manera que en Europa la integración política y económica, el antiimperialismo, ha calado. Y ahí en la sala, una de las salas de la Cancillería belga, lleva el nombre de Víctor Raúl. He visitado hace mucho tiempo Washington. En el frontispicio de la OEA está Bolívar y ahí en la torre. Entonces, no debemos dejar de reconocer que haya hizo pedagogía política. Lo llegué a conocer. Claro, yo era un joven en ese tiempo, pero veía, lo miraba y lo admiraba. Hasta sus movimientos. Nunca alzaba la voz. Era un hombre de mucha versación. Y evidentemente eso nos falta ahora. El APRA, disculpe, un partido históricamente socialdemócrata. Sin embargo, con el tiempo, muchas personas afirman que se ha derechizado, que ha perdido el contacto con las masas, ya, digamos, salió del centro izquierda, ¿no? Para, digamos, plegarse a la derecha, que es lo que más le critican al partido. ¿Usted considera que su partido se ha derechizado, que ha perdido ese contacto con las masas, Ha perdido contacto con las que masas. se ha burguesado quizá? No lo puedo afirmar. Vivo al partido diariamente. Lo palpo, lo respiro. Cada día de aquí, de un momento, me voy al partido. O me voy a Ferreñafe, o me voy a un pueblo, a un distrito, a un asentamiento humano. No creo que el pueblo nos vea como derechistas y como burgueses. Sí que hemos perdido contacto. Evidentemente, por esa falta de comunicación, ese vaso comunicante que siempre ahí la torre le puso como emblema al partido. Evidentemente, los nuevos rostros del Perú es el mototaxista, el mercader que pone su manta en la plataforma de mercado, el pequeño artesano. Hemos perdido contacto con ellos, evidentemente. Los economistas nos hablan del empleo, del subempleo, del desempleo y el autoempleo.
hemos perdido contacto en el APRA con aquellos que se dan a sí mismos un empleo. Estoy hablando de los mototaxistas, por ejemplo. No le piden trabajo ni al sector público ni al sector privado. Pero evidentemente ese mérito que tiene aquella persona que se la busca, discúlpame el término, sus ingresos imaginativamente, vendiendo de repente en un balay y que venga el municipio y se alce el balay confiscatoriamente, con ese estamento social hemos perdido contacto. Y me preocupa, porque evidentemente con el 5.8 que sacamos de estima ciudadana el 2015 no llegamos a ningún lado. Y después de estas municipales regionales del próximo año, vienen las generales de 2021. ¿Con qué carta de presentación llegamos ahí? Por eso necesitamos medir la estima ciudadana el próximo año, a nivel de municipios y regiones, porque si no, nuestro candidato presidencial 2021 va a ir a despejar signos de interrogación. No podemos hacer que las cosas sigan esa incertidumbre. ¿Fue un error que el APRA vaya con Alan García a la cabeza en las anteriores elecciones? No. Fue un error aliarse con el PPC. ¿Es un error que haya candidato, digamos, único? Porque, a ver, mucha gente dice de que es más democrático un militante un voto en vez de hablar por delegados, ¿no? Porque muchas veces, pues, pasa que los delegados son comprados, hablemos claro, y entonces ya van predeterminados a votar por una persona que necesariamente no ha sido respetada por las bases, ¿no? Completamente de acuerdo. El estatuto del partido, y es lo que se le reprochó a Elías Rodríguez, en el escrito que elaboró y que firmó Jorge el Castillo se dice que el estatuto manda que la elección sea uninominal, cargo por cargo y en voto secreto. Pero fue a mano alzada y fue en lista completa. Entonces, ahí está la preocupación del Comité Nacional actual, que el jurado podría cotejar los hechos con el estatuto y encuentre una discrepancia. En todo caso, sí creo que el voto de un aprista en secreto es lo que garantiza la democracia y evitar la manipulación política que se ha dado en los últimos tiempos. Hace poco Mauricio Mulder dijo en una entrevista, televisión abierta, de que si el pueblo aprista lo, digamos, ponía en cartera para llegar a la presidencia, ¿quién era él para oponerse, ¿no?, a la voz del pueblo aprista? ¿Usted se sentiría identificado con una candidatura de Mulder? Hay varias opciones presidenciales, tal vez Jorge también. En verdad que si no hay elecciones, convocatoria de elecciones internas, yo no podía adelantar porque de alguna manera he sido dirigente departamental, congresista y podría estar condicionando, influyendo con una opinión, tal vez una razón egoísta, pero podría ser que esté influyendo con mi opinión. En todo caso, el candidato presidencial tiene que ser un hombre que escriba su biografía sin ruborizarse, como decía Víctor Raúl. Que el candidato presidencial tiene que ser un hombre que encarne la doctrina del partido, que sepa bien que el APRA, más que la obra física de hospitales y de emblemáticos y de puentes, es su activo intangible. El candidato tiene que llevarle al pueblo un mensaje. ¿Cuál es aquello que el APRA ha contribuido en el Perú? Las leyes de la gratuidad de la enseñanza, las leyes de la negociación colectiva, las leyes de las jornadas de las 8 horas, las leyes que se propusieron en las cámaras pensando en que somos un país de agricultores, somos un país de menesterosos, eso somos, y que las leyes tenían que tener como destinatario al pueblo. Esos activos intangibles, el sacerdocio cívico de Haya de la Torre, esos activos intangibles, el candidato que sea por el APRA tiene que desde un estrado decirle al pueblo, todo no es plata como cancha, no. Nosotros creemos que eso no puede ser llevado a la política. La juventud remira ese tipo de comportamientos.
Sin embargo, discúlpeme, hablar, digamos, de la contribución que hizo el APRA en algún momento a la democracia del Perú ya suena un poco anacrónico en este tiempo, ¿no? Suena, digamos, una suerte de recuerdo que se resiste a ser olvidado, pero que cada vez más personas ignoran, ¿no? Es cierto todo lo que ha mencionado, ¿no? El APRA también hizo, digamos, aportes en cuanto al voto femenino, pero esos son, como le digo yo, recuerdos que se resisten a ser olvidados para, digamos, el colectivo general. Hoy en día, el ciudadano de a pie que le hablan del APRA, pues puede recordar de repente narcoindultos, megacomisión, y no sé cuántas otras cosas que Fernando Olivera se encargó de recordar gratuitamente en el debate. Entonces, de verdad ayuda vivir del pasado, del recuerdo, de las bases del partido, de la historia, o ya debería más bien el APRA hacer este recambio generacional, buscar nuevos cuadros y que estén forjando, escribiendo su propia historia. El APRA tiene gente joven, está Renzo Ibáñez, por ejemplo, que creo que digamos es el conspicuo, digamos, dirigente juvenil ahora, y que de repente podría ser una buena carta de presentación. No sé cómo ve esto usted. Sí, conozco una pléyade de jóvenes en la cual también está Juan Manuel Cabrera, en Lima, y en provincia los hay. Acá está Milagritos Quispe, secretaria de la Juventud, muy destacada. Creo que para tomar una voz San Josefina, ayer, hoy y siempre, no podemos perder de vista en el retrovisor de la historia lo que hemos sido. El país de la clandestinidad. Cuando leo las cartas de Víctor Raúl a los prisioneros apristas se me humedecen las vistas. Qué traspasantes los sentimientos de esa época, de Sánchez Cerro, de Benavides, del primer gobierno en Prado, de Odría, las persecuciones. ¿Olvidar eso? Claro, necesitamos poner una agenda nueva con jóvenes que interpreten la doctrina y que sigan la línea del aprismo, de Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. El APRA es una familia. Los candidatos que vengan mañana serán promovidos desde la juventud. La mujer tiene un espacio en el APRA. Y en ese sentido, recordar que las primeras ministras en el Perú fueron apristas. Creo que se trata de retomar esas banderas que, a mi modo de ver, son inmarcesibles en el recuerdo de Aya de la Torre. Finalmente le voy a mencionar los nombres de algunos personajes y quisiera que usted me diga la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le menciono el nombre de estos personajes. ¿Sí? Pedro Pablo Kuczynski. Técnico. Keiko Fujimori. Dinastía. Lourdes Flores. Eficiencia. Alan García. Político. Javier Velázquez. Serrucho. Percy Ramos. Dependencia. Humberto Falla de Madrid. Consecuencia. Muchísimas gracias. A usted, don Javier Onofre, veo en su condición de comunicador social mucha perspicacia en el manejo del escenario político y sus preguntas me han satisfecho. Me repito a sus órdenes. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos vemos hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias.